Bien, vamos a seguir con el curso para instalador eléctrico clase D. La última clase, o sea, el capítulo número 12, consistía en proyecto eléctrico. Ahí usted tiene que analizar las normativas. Yo al final del último capítulo les voy a hacer una simulación de exámenes y voy a revisar los proyectos que tienen que haber terminado en el capítulo 12. En las instalaciones eléctricas, el Decreto Supremo 92 establece el reglamento para los instaladores y para las instalaciones. Entonces, el instalador clase D puede instalar hasta 10 kilowatts de potencia en alumbrado, de más para una casa, y 5 kilowatts en fuerza. ¿Qué significa eso? Fuerza, motor eléctrico. ¿Ya? Una motobomba, por ejemplo, que puede ser monofásica o trifásica, pero hasta 5 kilowatts en fuerza, que harto poco, por eso que la gente también anda detrás de un mayor potencia. Pero estamos ahí, clase D, ¿ya? Y estas son instalaciones F y G. F y esta es G. El tipo de instalaciones. Cuando uno habla de tipo de instalaciones, la F es de alumbrado hasta 10 kilos y G hasta 5 kilos. Eso dice el Decreto Supremo 92, que no está en las normativas de la 4 del 2003, sino que aparece como un Decreto Supremo. ¿Ah? Las clasificaciones de las instalaciones y la clasificación de los instaladores. ¿Ok? Si usted quiere pasarse de clase D a C, esto va a aumentar. En alumbrado va a ser 100 kilos y en fuerza 50 kilos. Por lo tanto, la C la dan a nivel de escuelas industriales, a algunas, o a nivel de universidad. ¿Ya? Y así va subiendo la escala hasta llegar a la ingeniería, que son 500 kilowatts hacia arriba. ¿Okay? Entonces, motores eléctricos, el tema del día. Vamos a nuestra diapositiva. Tema 13, motores eléctricos. ¿Qué es lo que es un motor eléctrico? Una máquina que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, de movimiento, ¿no? Entonces es una máquina motriz que transforma la energía eléctrica en movimiento. El movimiento puede ser lineal o rotativo. Hay motores lineales, que son como zumbadores, se está utilizando mucho en aire acondicionado, sobre todo los sistemas de aire acondicionado invertidos. Bueno, el motor universal es aquel que se reconoce porque tiene escobillas aquí o carbones que van a alimentar el colector para poder alimentar el embobinado del inducido. O sea, aquí el rotor va bobinado y los dos campos magnéticos, los dos bobinas que van puestas en la zapata del estator. Universal porque puede trabajar con los dos tipos de corriente, corriente continua y corriente alterna. Ese es el motor universal, por eso se llama universal. ¿Ya? Aquí el problema es el chisporroteo de estos motores. Un motor de arranque de un vehículo es un motor universal. Los motores, por ejemplo, de las galleteras, de los esmeriles angulares, una enceradora, una juguera, ¿ya? Un taladro, usan este tipo de motor. Por eso hay que estar atento a los carbones o escobillas. Bien. Ahí está el rotor. ¿Ya? Ese es el colector. La armadura tiene ventilador. Entonces estas son las delgas del motor que va a alimentar entrada y salida de las bobinas del rotor. ¿Ya? Eso se llama también inducido. Ahí tenemos el esquema de conexión. Va todo conectado en serie, si ustedes se fijan. Entra, fase, recorre esa bobina, carbón, entra a la bobina del rotor, sale por el otro carbón diametralmente opuesto y sale a la otra bobina del estator. Por eso se llama también motor serie universal.
El mayor problema de este motorcito son las chispas, ¿ya? Mucha chispa cuando hay mucho desgaste. El desgaste es normal en los carbones, por lo tanto hay que estar atento y colocar siempre el mismo tipo de carbón, el original. Porque hay carbones duros y carbones blandos, ¿no? Y ya cuando le cambie a usted, tiene que ver también con los descansos. Algunos tienen bujes o rodamiento. Utilización del motor universal, ahí usted lo tiene, los taladros, la enceradora, el esmeril, juguera, motores que normalmente necesitan alta velocidad, poca potencia. Más bien motores para utilizarlos a nivel de electrodoméstico. El monofásico, que es uno de los más complicados y uno de los que más se utiliza a nivel domiciliario porque podemos sacar mayor potencia, ¿ya? Entonces este motor lo vamos a hacer funcionar en la parte práctica, pero es interesante que ustedes lo conozcan bien cómo se gasta. Por ejemplo, si le toca instalar un motor para un portón eléctrico, por ejemplo, lleva un motor monofásico, ¿no? Las lavadoras llevan un motor monofásico, ¿no? Todos los implementos de aire acondicionado a nivel domiciliario son monofásicos. Entonces es muy importante que le vamos a dar énfasis a este motorcito. ¿En qué consiste? Bueno, este sí que no usa carbones. ¿Por qué? Porque tiene un rotor en cortocircuito, ¿ya? Que se llama también rotor tipo jaula de ardilla. Y tiene las bobinas. La particularidad de este motor es que tiene dos bobinas, una bobina de trabajo y una bobina auxiliar de partida. Ya le vamos a explicar cuál es la función de cada una. Pero el asunto de que estos motores principalmente tienen un sistema que cuando parte el motor están las dos bobinas conectadas y se produce un desfase de corriente entre la bobina de trabajo con la bobina de partida, y necesitamos, y aquí es donde queda el énfasis de estos motores, necesitamos un sistema que me desconecte, una vez que parte el motor, que me desconecte la bobina de partida. Ya, pero se produjo el desfase, partió el motor, entonces desconecta la bobina de partida. Entonces ahí, una vez que arranca el motor, queda solamente la bobina de trabajo funcionando. Aquí en este caso tengo un interruptor centrífugo, que son unos resortes que por la fuerza centrífuga esos resortes se abren y desliza el interruptor para abrir el embobinado de partida. Ahí nosotros vamos a ver que hay otros mecanismos, ¿ya?, que reemplazan el interruptor centrífugo. Puede ser hasta un botón de timbre, puede ser un condensador permanente, puede ser un relé, independiente del tipo de motor, ¿ya? Entonces hay varios tipos, ¿no?, para hacer este mecanismo de desconexión de la bobina de partida. La particularidad que tienen que entender ustedes es que este motor monofásico tiene dos bobinas, una de trabajo y una de partida, que tienen diferentes resistencia ósmica para poderlo identificar, ¿no? Ahí está el esquema de conexión, ¿ya? Este tiene el embobinado directamente a la fase del neutro, el de partida o el de arranque está conectado también directamente, pero en serie va un condensador que para mejorar la partida del motor, producir un mayor desfase, y el interruptor centrífugo, ¿ah? Ese es el interruptor centrífugo, que yo le decía con un resorte abre el circuito, y ese vamos a reemplazar. Entonces se produce un desfase de corriente entre las dos bobinas, lo que produce el arranque del motor. Condición fundamental para estos tipos de motores de corriente alterna: producir un desfase de corriente en la partida, lo que induce corriente en el rotor. El rotor es un rotor en cortocircuito, no tiene ningún contacto eléctrico, sino que por inducción. Por inducción se produce el giro de este motor, ¿no? Es muy sencillo en el sentido de que su partida tiene que ver con este tipo de rotor, que aquí no hay carbón, en escobilla, nada para alimentar el rotor. Es por inducción, por imantación. Ahí tengo yo el esquema de conexión, lo que le estaba diciendo recién. Por ejemplo, un motor, aquí tengo yo un motor de una unidad sellada, de un refrigerador, por ejemplo. ¿Ya? Siempre usted va a tener tres contactos, uno común, uno para el trabajo y uno para la partida. S significa starter, R run,
y C común. Por lo tanto, aquí hay una bobina, otra bobina, y aquí está el sistema de partida hacia la bobina de arranque. Ahí está. Y aquí está, cuando nosotros colocamos un condensador, vamos a producir un desfase en el arranque de 90 grados, ¿ya? Con respecto a la bobina, a la corriente, gracias al condensador. Ya con motores de medio HP hacia arriba es indispensable producir un desfase mayor de corriente. Para eso conectamos un condensador, ¿ya? Entonces, cuando ustedes entran en los equipos, fijarse que los condensadores o capacitores cumplen dos funciones. Uno es para producir un mayor desfase de corriente en el arranque, y otro condensador es para mejorar el factor de potencia. Lo que hablamos anteriormente, que pasaba en los equipos tubofluorescentes. El bala produce un mal factor de potencia. Bueno, aquí también hay bobinas, por lo tanto también se produce un mal factor de potencia, entonces aparece otro condensador, capacitor, que mejora el sistema. Aplicaciones de este motor: refrigeradores, motobombas, lavadoras, ¿ya? De mayor potencia. También a nivel industrial, como puede ser un torno, donde no hay trifásica, por ejemplo, un motor monofásico. Un motor monofásico hasta 2 HP es bueno utilizarlo. Después de 2 HP, indispensablemente tiene que cambiarse a trifásico. Ahí está el motor trifásico. Bueno, aquí cambian las cosas porque vamos a tener ahora 3 fases en el motor. Por lo tanto, este motor tiene 3 bobinas, iguales todas, ¿ya? Entonces usted puede identificar el motor y vamos a tener ahora entre fase y fase 380 voltios. Eso es lo que le va a llegar al motor, ¿no? Entonces tiene que identificar usted en la placa de Borner de este motor WXYZ, la entrada y salida de motor, de bobina, y RST, que sería el sistema trifásico. Yo voy a hacer un capítulo aparte de estos tipos de motores, cuando veamos también factor de potencia, para que se apoyen. Pero para el caso del curso necesitamos que usted entienda que hay motores monofásicos, universales, trifásicos, y como hablamos hasta 5 kW, bueno, 3 fases. Trifásico. Aquí, ¿cómo parte este motor? A diferencia del motor monofásico, que el desfase de corriente ya viene en la red. Las fases R, S está desfasada a 120 grados entre las tres, ¿no? Entonces, eso es lo que produce la partida de este motor. Por eso el motor trifásico es mucho más sencillo. Aquí no hay centrífugo, no hay bobina de partida. Las tres son de trabajo, lo único que están formando campos magnéticos giratorios, porque ya de la red eléctrica las fases vienen desfasadas, y eso es lo que produce el arranque del motor trifásico. De ahí, si alcanzamos a ver que este motor necesita conectarse tanto en estrella o en triángulo. Si yo necesito mayor potencia de un motor, lo necesito conectar en triángulo, que puede ser directo o indirecto. Pregunta de prueba, ¿ah? ¿Qué es lo que significa una conexión directa en el caso de un motor trifásico? ¿Vamos? Ahí están las 3 fases. Le llega a 380 a 2 bobinas. Esa es una conexión estrella. Tiene un punto en el medio aquí, ¿eh? Ese es el punto medio. No voy a dar mayor énfasis en esto porque tenemos que verlo con mayor profundidad en otro capítulo. Ahí está la conexión estrella. Se hace un puente en XYZ. Por lo tanto, aquí a cada bobina, aquí se forma un punto cero. Por lo tanto, a cada bobina le llegan 220 voltios. Y si ustedes se fijan en triángulo, vamos a tener 3 puentes en cada uno. Entonces vamos a tener un puente, por ejemplo, entre U y Z. Y ahí va a llegar la fase. Y a cada bobina le llegan 380. Por lo tanto, es una conexión de motor conectado en triángulo directo. Reglamento. El reglamento especifica que el motor trifásico debe conectarse primero en estrella. Una vez que parta, debe pasar a triángulo. En motores de 3 kW hacia arriba es obligación colocar lo que se llama un actuador estrella-triángulo, que haga funcionar primero el motor en estrella y después pasar a triángulo.
Bueno, hay otras tecnologías ahora que son los variadores de frecuencia que parten con poca velocidad, por lo tanto se evita de tener un actuador estrella de ángulo, porque la partida es más suave, partidores suaves, ¿no? Pero todavía hay sistemas de partida con actuadores estrella de ángulo o donde utilizan contactores. Ahí está la conexión es en triángulo, usted se va a encontrar con 3 contactos, ¿ya? Puentes que hay ahí en el cajeborne, y en estrella sería esta la conexión, las salidas de bobina. Entonces ahí va a llegar las 3 fases. Es el estrella triángulo. Aplicación motor trifásico. Bueno, maquinaria ya, máquinas, revolvedora, botonera, betonera, una revolvedora de masa. Una de las mayores aplicaciones del motor trifásico en potencia, en la industria. Motobomba en el caso que nos toca ver a veces en las instalaciones domiciliarias. ¿Vamos? Entonces ahora les voy a mostrar en forma práctica algunos instrumentos y algunos prácticas del motor monofásico. Ya, acabamos de ver entonces motores, principio de funcionamiento, su conexionado, y vamos a ver ahora cómo lo identificamos en la práctica. ¿Vamos? Aquí yo tengo todos estos motores que aquí en el momento que hacemos la práctica lo utilizamos. Ejemplo, tengo acá un motor de una enceradora. Es un motor universal. ¿Ya? ¿Por qué se conoce universal? Usted inmediatamente se va a fijar que en su interior tiene el colector. Ahí, ¿fija? Ahí está el colector. Y también puede ver que tiene carbones. Voy a sacar el carbón para que lo vea. ¿Ya? Ahí está el carbón. Tiene un carbón a este lado y este a su lado. Y ese es el que alimenta la parte del inducido del motor. Y tiene las 2 bobinas, ¿ya? Que va conectado en serie. Entra, sale, entra el carbón, entra el rotor, sale a la otra bobina y termina ya. Como este es un motor, yo lo tengo para hacer los trabajos didácticos. Aquí yo tengo las conexiones. El alumno tiene que saber conectármelo, invertir la marcha del motor, por ejemplo. ¿Cómo se invierte la marcha del motor? Universal. Invirtiéndole los carbones nomás. ¿No? Ese es el motor universal, ¿ya? Enceradora, juguera, taladro. Motor universal. Que utiliza carbones, ¿no? Le digo que el mayor desgaste tiene que ver con los carbones y el chisporroteo, que produce temperatura. Entonces eso es malo. Otro motorcito, que este sí que es monofásico y tiene bobina de arranque y bobina de trabajo o principal. Pero esta es una unidad sellada que se llama en refrigeración o en aire acondicionado. Unidad sellada. Si ustedes se fijan, tiene 3 pivotes aquí y ahí va metida el sistema de conexión. ¿Qué es lo que lleva acá? Como aquí no podemos colocar el mecanismo centrífugo adentro, porque si aquí esto lleva aceite y lleva gas, entonces se le coloca lo que se llama un relé. Este es el relé que está conectado en serie con la bobina de trabajo. Entonces este está conectado. Cuando parte la bobina de trabajo, ¿ya? Pide más corriente, entonces la bobinita esta actúa y conecta la bobina de partida. Una vez que ya partió, se estabilizó la corriente, soltó de nuevo el relé y quedó solamente el de trabajo. Este es un relé, ¿ya? El relé que hace actuar hoy. Por eso va puesto ahí adentro junto con esto. Y más encima aquí le han agregado lo que se llama un plafón del asunto de un interruptor térmico, ¿eh? Una protección térmica, que al calentarse va a abrir también. Va conectado nuevamente en el neutro. Ahí está. Bobina, relé y el térmico en el motor de esta unidad de sellado. Ese es un sistema de partida que reemplaza al interruptor centrífugo. ¿Vamos? Llegamos al motor monofásico. Aquí está el motor monofásico normal, tipo jaula de ardilla, igual que este, igual que la unidad sellada, lo único que tiene también su motor. Entonces, aquí tiene la bobina de trabajo, bobina de partida, tiene el condensador y tiene el interruptor centrífugo, es lo que yo le explicaba. Cuando parte el motor, se produce el desfase de corriente, parte el motor y la fuerza centrífuga estira los resortes, esto que está aquí, y suelta el interruptor. ¿Vamos? Por eso es que cuando gira, tiene que estar conectado. Cuando parte, la fuerza centrífuga estira los resortes y me desconecta la bobina de partida, quedando solamente la bobina de trabajo.
Entonces, ya lo vamos a hacer funcionar. Estamos mostrando los tipos de motores. Motores monofásicos, universal, y aquí tengo un motor trifásico. Le digo que son todos modelos de trabajo didáctico. Acá cuando echamos a andar los motores, sobre todo cuando entramos a cursos de comando eléctrico, automatización, bueno, ahí está el motor. Entonces, distinguir en el motor trifásico 3 bobinas: U, X, B, Y, W, Z. Estas son las 3 bobinas, ¿ya? Entonces usted tiene que conectarme en estrella. En estrella, lo voy a hacer al tiro porque así vamos avanzando. En estrella, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar las 3 salidas de bobina, y ahí está conectado el puente, ¿se fija? Y ahí van a entrar las 3 fases. 1, 2, 3. Vamos a hacerle aquí. Aquí están las 3 fases. No la vamos a hacer funcionar porque quiero que entiendan la conexión, ¿no? Ahí. Y aquí está la otra. Se supone que usted tiene que respetar los colores, ¿ya? Azul, negro y rojo. Ahí está. 3 fases. RST y el puente. Si ahora yo necesito conectar el motor en triángulo, tengo que hacer 3 puentes, ¿ya? El primero, U con Z. El segundo, B con X. Y el tercero, W con Y. Y ahí llegan las 3 fases, ¿eh? Entonces, aquí están atravesadas porque lo estoy haciendo con cable, pero normalmente son 3 puentes que están de lado a lado, pero para eso tiene que ordenar usted de manera en que queden enfrentadas U con Z y así sucesivamente. Se llega a las 3 fases. Si usted me conecta el motor en triángulo directo, a la bobina le va a llegar 380. Si me conecta en estrella, a la bobina le va a llegar 220. Ojo que hay algunos motores trifásicos no le permite que a la bobina le lleguen 380. Ojo con eso, tiene que ver el voltaje. Bien. Ya, tengo acá el motor monofásico, que es el que le ha dado mayor énfasis porque más se utiliza y es más complicado entenderlo. Si usted me entiende bien cómo funciona este motorcito monofásico, le decía que tiene condensador, que está aquí, ¿ves? Yo lo tengo acá en esta cajita que es didáctico. Eso que indica ahí es el condensador, esas 2 rayas, condensador, entrada y salida. Ese ochito que está ahí, el interruptor centrífugo, que me va a abrir la bobina de partida. BP, bobina de partida, y BT, bobina de trabajo. Yo ya tengo conectado la fase y el neutro a la bobina de trabajo según el esquema. Bobina de trabajo, que llega a la fase y el neutro inmediatamente. Y ahí entonces ahora vamos a conectar la fase que viene acá, conectando a la bobina de trabajo, un puente al condensador, que está en serie, con el interruptor centrífugo, entra centrífugo, sale centrífugo, entra a la bobina, sale bobina, y se conecta al neutro, que está conectando también a la bobina de trabajo. ¿Vamos? Entonces, conexión. Fase, neutro, bobina de trabajo. ¿Dónde tenemos la fase? Aquí, el rojo. Va a entrar al condensador. Va a salir del condensador y va a entrar al interruptor centrífugo. ¿Vamos? Sale el interruptor centrífugo. Aquí lo recorre y entra a la bobina de partida. Y finalmente recorre la bobina de partida, sale acá y terminamos con el neutro. Ahí está conectado el motor. Forma didáctica. Eso todo se hace aquí. Están todos los puentes y todas las cosas. Esto es didáctico que usted cuando se me entiende de que los motores monofásicos para partir necesitan una bobina de partida y una bobina de trabajo. ¿Vamos? Esa mandar entonces y fijarse una cosa es que parte el motor y el mecanismo centrífugo que me va a desconectar acá. Fijarse. Una vez que parte inmediatamente se produce el desfase de corriente provocado por el condensador y la misma bobina, un desfase. Ese desfase significa que las 2 corrientes, las bobinas no están en fase, están con un ángulo de desfase. Entonces partimos, partió el motor y ahí está el interruptor centrífugo y me desconectó inmediatamente. ¿Ya? Lo voy a hacer para que lo vean
de que va a volver a conectar una vez que pare el motor. Ahí incluso saltó hasta la chispa, ¿eh? Ahí está. ¿No? Entonces, ¿qué hace esto? Una vez que parte, estos resortes se estiran y mueve esa argollita de plástico que hay ahí y me suelta el interruptor. Una de las fallas de este motor es que se me quede pegado el centrífugo. Entonces, si se queda pegado, va a empezar a zumbar el motor y me puede quemar la bobina de partida. ¿Ok? Ahora, fíjense, para que vean ustedes la importancia de la bobina de partida, porque ya partió el motor. Fíjense. Ya no está la bobina partida, ¿se fijan? Está todo desconectado, ya partió. Ya este motor hay que hacerle cambio de rodamiento, así que por esta vez alto ruido. ¿Se fijan? Yo eliminé la bobina partida, eliminé el condensador, eliminé el centrífugo, quedó solamente en el trabajo, pero ya partió el motor. Entonces la particularidad de estos motores es su sistema de partida. Esa es la función. Pregunta, ¿parte el motor así como está? Fijarse, cuando no está la bobina partida, el centrífugo no está abierto en la partida, el condensador está pasado, va a pasar este asunto. Fijarse, lo parte el motor y empieza a zumbar. Lo parte. Entonces, yo voy a hacerlo con una piola, solamente para demostrarle a ustedes la función de la bobina partida, pues. Romper la inercia y empezar a cortar el campo magnético de la Tierra, del campo magnético provocado por la bobina partida. Dale, yo lo hice. Dale. Aquí está la piola, La piola ayudó a darle el vuelito, el arranque al motor, lo que hace la bobina partida, pero eléctricamente lo va a hacer con la piola dejándolo andar. ¿Vamos? Entonces, esto lo explico yo cuál es la función de la bobina partida. Producir, romper la inercia en la partida del motor. ¿Vamos? Vamos a hacer andar el motor de nuevo. Vamos a hacer andar de nuevo. Vamos. Condensador. Sale condensador. Entra centrífugo. Sale centrífugo. Entra bobina de partida. Pues se la acaba ya. Si usted me la cambia, va a cambiar de giro. Y de aquí tenemos listo el motor. Otra vez funcionando. ¿Ok? Fíjese. Pero hay parte eléctricamente porque está conectada la bobina partida, el centrífugo y el condensador. Partió. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a reemplazar en este caso el interruptor centrífugo que tiene el motor por un botonera normalmente abierta. O sea, yo tengo que apretar para que entre la bobina partida y soltar. ¿Ya? Para que usted vea cuál es la finalidad del interruptor centrífugo o cualquier mecanismo que me desconecte la bobina partida. Lo voy a hacer acá. Y además, le voy a provocar la falla para que vea que cuando se queda pegado al centrífugo, cómo va a empezar a zumbar el motor. Pero un momentito, vamos a sacar entonces el interruptor centrífugo. Seguimos con la experiencia para explicarle a ustedes cuál es la función del interruptor centrífugo. Lo he reemplazado con un botón de timbre, este que está acá, es una botonera normalmente abierta, la otra roja no porque está cerrada. Entonces, en estos momentos está abierta, yo tengo que apretar para que entre la bobina partida y soltar. Y si ustedes se fijan que aquí no está ahora el centrífugo, no está conectado, está allá el sistema de mecanismo. Entonces, fíjense, vamos a echar a andar, voy a apretar primero. Bueno, algo pasó, algo se soltó. Bueno, ahí hay un cablecito suelto, es posible entonces que yo eliminamos el interruptor centrífugo que lo tengo acá, lo aprieto, echo a andar y suelto inmediatamente. O sea, ya partió el motor y no está la bobina partida, ni siquiera ese mecanismo, está afuera. ¿Vamos? Entonces, ¿qué pasa si se queda pegado al centrífugo? Fijarse lo que sucede. Perdón, esto que estaba... empieza a zumbar.
Y eso es malo porque se nos puede quemar la bobina partida. ¿Vamos? Cuando se quede pegado al centrífugo. Es una falla. ¿Ya? Bien, vamos a la otra. En este caso, tenemos el motor de nuevo conectado y vamos a ver cuál es su sentido de giro del motor. Si está girando para allá, girando para acá. Lo vamos a dar vuelta o se pone para acá. Vamos a poner aquí, ahí, aquí al frente para ver para dónde gira el motor. Entonces, una de las cosas importantes es saber la inversión de giro. ¿Por qué? En el caso de una motobomba, por ejemplo, usted tiene que tener, para que impulse el agua, tiene que tener un solo sentido, sentido del reloj. Entonces tiene que fijarse que el motor esté girando al sentido del reloj. Entonces, ¿cómo se cambia el sentido de giro de este motor? Fijarse. ¿Dónde está girando? Fijarse dónde está girando. Está girando hacia la izquierda ahí. ¿Ya? Entonces, para invertir la marcha un motor monofásico hay que cambiar fase y neutro, bobina de partida, todo el componente. ¿Ya? Y se mantiene fase y neutro, bobina de partida. Fijarse, lo único que voy a hacer aquí yo esto, mire, voy a cambiar la entrada hacia la bobina, acá estaba la fase y ahora acá la fase donde estaba el neutro. Lo único que hice. O sea, si nos vamos al esquema, la conexión quedaría de la siguiente manera. Desconectamos aquí, desconectamos allá, y este como antes le llegaba el neutro, ahora le llega en la fase, y el que le llegaba antes la fase, ahora le llega el neutro. Ahora el neutro está acá y la fase está allá. ¿Vamos? Entonces esta es la fase y este es el neutro. ¿Ok? Para invertir la marcha en motor monofásico se cambia fase y neutro de la bobina de partida, todos los componentes. ¿Vamos? Fijarse si gira al otro lado. ¿A dónde giraba antes? Hacia contra el reloj. Ahora debe girar para acá. ¿Ok? O sea, ahí estaría funcionando normalmente en el caso de una motobomba. Por ejemplo, en los ascensores, un elevador, necesita usted cambiar el sentido de giro del motor, necesita un solo motor que baje y suba. En el caso de un packing, en que una correa transportadora va hacia allá o va hacia acá, invierte la marcha el motor nomás. ¿Vamos? En este caso, la que manda es la bobina de partida. ¿Vamos? En el trifásico se cambia el orden de la fase, que se llama secuencia de fase. Yo lo había mostrado en algunos instrumentos, pero en trifásica usted tiene identificación de fase, un secuencímetro. ¿Ya? Esto no está respetando los colores, pero estos son las tres fases. ¿No? W. Entonces, si usted identifica la fase, si está en rojo significa que está invertido. Si está allá en verde significa que está correcta la tres fases. Entonces, un motor trifásico basta con cambiar dos fases y el motor va a girar para el otro lado. En el motor universal, el de carbones, yo le dije, usted cambia la entrada y salida de los carbones y el motor va a girar al otro lado. ¿Ya? Pero eso no es tanto porque queremos que gire para un solo lado, ¿no? Pero se da la necesidad, por ejemplo, un torno, usted quiere que gire para allá, el plato universal, o que gire al contrarreloj, ¿no? Fijarse en eso de las inversiones de marcha, ¿no? Que me quede girando para en sentido contrario, ¿no? Bueno, si ya tenemos el motor, vamos a entrar ya en instrumentos. Por ejemplo, vamos a medir el voltaje con este instrumento, voltaje. Vamos a medir el amperaje con un amperímetro de tenaza para ver, porque una de las formas de ver si el motor está funcionando en forma correcta es medir la corriente en la partida del motor, ¿no? Ahí está el amperímetro, ¿no? Amperímetro de tenaza, lo vamos a colocar aquí en la fase de entrada. Si se me queda pegado al centrífugo, aquí usted inmediatamente va a ver que la corriente sube. Y es una forma de ver técnicamente si el voltaje, si el amperaje está correcto. ¿Vamos? Y el otro instrumento que tenemos es el tacómetro. ¿Ya?
para ver las velocidades del motor aquí. ¿Ah? Hay una lucecita con un reflex aquí en el motor y me va a medir ¿cuánto se llama? La RPM del motor. Tacómetro, ¿no? Vamos a hacer una medida entonces en la partida del motor, fijarse si funciona porque a veces nos gana toda la corriente en la partida. Veamos cuánto parte. 2,1 es la corriente normal, pero no alcanzó a medir la corriente en la partida. Porque este motor normalmente se sube hasta 6-10 veces la corriente nominal. ¿No? Es tan rápido el centrífugo que no se alcanza a medir la corriente partida. ¿No? Lo mismo va a salir entonces con el voltaje. ¿Qué voltaje tengo en la entrada? Vamos a conectar el instrumento. ¿Qué voltaje tengo en la entrada? Vamos a ver aquí. Vamos a abrir un poquito ahí para que meter el instrumento. ¿No? Ahí. ¿Ya? Entonces vamos a medir el voltaje que tengo yo en la entrada. 220 volts. Acordarse que el voltaje cambia en la línea. La corriente nominal y el voltaje. Si si multiplica esos dos valores le dan la potencia del motor. Aquí estamos hablando de 440 watts. Y el tacómetro que mide las RPM del motor es rotativo. Tacómetro, ¿no? Al perímetro de NASA, que también sirve para medir voltaje. Este mide frecuencia, mide continuidad, mide frecuencia, completísimo. El amperímetro de tenaza, ¿no? Ahí está la instrumentación. Secuencímetro, amperímetro de tenaza, voltímetro y tacómetro. Instrumentación. Lo otro que yo les decía, que hay otro sistema para hacer partir este famoso motor monofásico que se utiliza mucho en aire acondicionado, que es el capacitor permanente, que va conectado también aquí en la partida del motor. Entonces este produce, se carga y eléctricamente va a desconectarme la bobina de partida. Condensador permanente, eso es una de las formas. Entonces usted tiene que recordar, pregunta de prueba, cuáles son los sistemas que se utilizan para desconectar la bobina de partida de un motor monofásico, tipo jaula de ardilla. ¿Cuáles son? Interruptor centrífugo, condensador permanente, relé, otro relé, aquí, el relé, botonera. Esos son los sistemas de partida. ¿Vale? Bueno, hay otros que son electrónicos. Ahí sería la demostración que es lo que pasa con los motores eléctricos. Hay muchas cosas más que hablar, pero lo vamos a ver en un capítulo aparte de este. Pero es suficiente que usted aprenda de que en los sistemas para rendir la prueba necesita saber algo sobre motores, y es lo que se llama los circuitos de fuerza, sistemas, instalaciones de fuerza. Cuando hablamos de fuerza hablamos de motor eléctrico. ¿Vamos? Así que nos estamos viendo la próxima clase, que entraríamos ya a ver las aplicaciones de máquinas o equipos de electrodomésticos. Y finalmente el último capítulo tiene que ir más o menos dirigido hacia el examen que tiene que rendir. Vamos a hacer una Shell Leak, los últimos implementos que tiene que disponer para rendir el examen. Así que nos vemos, próxima clase.